Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea CEP. Ok, Rafael, lo checamos. Sí, vi tu mensajito hace rato. Ahorita lo checamos. Ay, perdón. Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea CEP. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Estamos en la semana número 2 y este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, Campus 2, Generación 43, específicamente con el grupo 046. Y bueno, mi nombre es Ana Berta Canto, yo soy su asesora virtual durante este módulo. Y bueno, el objetivo de este espacio abierto es resolver las dudas que tengan acerca de las actividades integradoras 3 y 4. Y vamos a platicar sobre los tipos de plagio que existen para seguir reforzando esta parte del plagio. Operaciones con notación científica. He estado calificando algunas actividades que me mandaron y todavía hay detalles que se les están yendo a la hora de hacer sus operaciones. Al plano cartesiano, funciones trigonométricas, y vamos a ver otro método para resolver la actividad integradora número 3 a través de descomposición de vectores. ¿Ok? La sesión anterior vimos por ley de senos y cosenos y esta va a ser otra manera de resolverlo y ya ustedes decidirán cuál se les hace más sencillo. Y bueno, habíamos platicado la semana pasada lo que era el plagio y bueno, que a veces pasa que uno incurre en plagio y no sabe que está incurriendo en él, ¿no? Entonces es importante saber cuáles son los tipos de plagio que existen para que pues estemos más conscientes y que no recurramos a ninguno, ¿no? Está lo que es el plagio parcial, en donde se comparten ideas de autoría propia y ajena que se presentan como propias al sustituir o mezclar elementos de una o varias obras originales sin dar crédito correspondiente, ¿ok? Entonces esto pasa cuando a veces hay actividades en la red y entonces agarra las actividades, las copia, las pegas y las haces pasar como tuyas. Parcial por combinación, donde se comparten ideas de autoría propia y ajenas que se presentan como propias sin dar crédito correspondiente. O sea, aquí haces un collage entre tus ideas y las que encontraste en la red y las haces pasar como propias. Parcial por sustitución, donde sustituyes o modificas elementos de la información que se retoman de una o varias fuentes y se hace pasar como propias. ¿Ok? A veces me pasa que me mandan la actividad de alguien más, simplemente le cambian el nombre y la suben, ¿ok? Entonces eso pues también es un plagio, o le cambian los datos, porque las actividades han ido variando entre generación y generación, pero básicamente cambian los datos, pero el procedimiento es exactamente el mismo que el anterior, entonces no cambian los datos en el procedimiento, entonces bueno, ahí es un super plagio lo que hacen, ¿no? Parcial híbrido, donde se cita el contenido de varios productos intelectuales y se da el crédito correspondiente, pero también se integran otros elementos ajenos que se hacen pasar como propios. Entonces, o sea, sí haces tú la actividad, pero también, sobre todo cuando hacen en la parte de, cuando responden las preguntas de donde tienen que hacer la reflexión, entonces como que encuentran las definiciones, las copian, las pegan, ¿ok? Y como si hubiese sido una idea que ustedes pensaron, pero se ve que pues es una definición que bajaron de la red y además no están dando el crédito correspondiente de dónde estás obteniendo la información. El autoplagio, cuando una persona copia un trabajo que ya había realizado o usa las mismas ideas expuestas previamente en otra obra, pero con distintas palabras, cuando hacen nada más un parafraseo. Esto ocurre sobre todo con los autores de los libros. Normalmente cuando alguien escribe un libro y firma con la empresa, no te dejan o no debes hacer un libro similar o del mismo tema, porque al final pues son las mismas ideas y puedes incurrir en autoplagio. Total o clonación, donde se hace pasar como propio el contenido de uno o varios productos intelectuales ajenos sin dar el crédito correspondiente. Ok, digo, aquí siempre el problema está en que, sobre todo en la parte de respuestas a las preguntas, se incurre mucho en este tipo de plagio, ¿no? Donde o encuentras en la red, copias, pegas, y es información, parafraseas, cambias algunas cuestiones, pero al final pues viene siendo plagio. El total por mosaico, casi todos son como del estilo, ¿no? Donde se intercala y se hace como propio el contenido parcial o total de diferentes productos intelectuales ajenos, es decir, donde haces como un collage de todas las actividades integradoras que encuentras en la red
le metes el ejercicio 1 de uno, el ejercicio 2 del otro, la gráfica del otro, entonces, bueno, ahí haces todo tu mosaico de tu actividad integradora, pero pues al final estás incurriendo en plagio por colusión académica, que esto pues ocurre ya que entras una actividad de carácter individual, que es una réplica exacta o parcial, derivada de un acuerdo previo entre pares para realizarla. Y bueno, esto pasa cuando sus compañeros de otras generaciones suben su actividad. Desde el momento en que la están compartiendo, pues ya están autorizando a que puedan copiarla y hacer con esa información pues lo que la otra persona quiera. Entonces ahí hay una colusión académica porque él ya está de acuerdo a compartir su actividad y bueno, tú incurres en plagio al utilizarla para hacerla pasar como propia. De falsa autoría, donde se le atribuye la autoría de un trabajo a una persona sin que haya contribuido en su elaboración, que también pasa que, como dices, bueno, tengo que incluir referencias, entonces de repente agarras y metes referencias, metes referencias bibliográficas, pero si te revisas las referencias, pues no hay nada del tema ni de lo que estás hablando, ¿no? Entonces ahí es una falsa autoría. Referencias falsas, se agrega la referencia de un texto que no corresponde con la fuente o que no existe, ¿no? Que también metes referencias falsas. Sí, digo, es importante que al final los temas sí son un poquito complejos. La parte matemática, sé que les hace falta de repente, les cuesta mucho trabajo, ¿no? No saben utilizar la calculadora a la hora de hacer las operaciones, pero bueno, es importante pues que te esfuerces, ¿no? Que tú entregues tu actividad, a lo mejor no sacas la mejor calificación, pero pues al final es un esfuerzo tuyo y tú eres el que está aprendiendo, ¿no? Recuerden que muchas veces de los errores aprendemos, entonces, si tú subes tu actividad, identifico qué está pasando, te digo que en donde hay el error, lo identificas, lo corriges y bueno, ahí estás identificando y estás aprendiendo. Entonces, sí es muy importante esa parte. Y bueno, seguimos trabajando con la unidad 1 y 2 del módulo. Importante pues revisar recursos, participar en el foro aprendiendo, responder las actividades formativas. Ok, ya nos encontramos a viernes, que no se les vaya a ir el fin de semana, que se pasa súper rápido, sin que participen y respondan las actividades formativas. Y bueno, seguimos aquí con la ley desde los exponentes. Recuerden que cuando es el producto, se hace la multiplicación, se conserva la base y los exponentes se suman o restan. Cuando es una potencia elevada a la otra, cuando en la ley de Coulomb, por ejemplo, la distancia elevada al cuadrado es una potencia que está elevada a otra potencia, entonces tienes que, la base 10, hay que multiplicar los exponentes, y cuando es una división, que pues también lo tenemos en la ley de Coulomb, donde ya que tengas el resultado de arriba, lo divides entre el de abajo, la base 10, los exponentes se tienen que restar respetando signos. Okay, que de repente ahí nos confundimos un poco porque si el de abajo es negativo y tenemos el menos de la definición de la resta, entonces ahí hay un cambio de signo, se convierte en positivo y ahí es donde ustedes se confunden un poco. Entonces sí es importante que reforcemos esa parte. Y bueno, vamos a trabajar con esta parte de los ejercicios. Ok, vamos a multiplicar por de acá, menos 2 por menos 75. Ok, cuando hagas la multiplicación hay que incluir los signos. En este caso, oye, es menos por menos, nos da más, menos 2 por menos 75, ¿ok? ¿Cuánto da menos 2 por menos 75? Da más, muy bien, Wendy. ¿Y 2 por 75 cuánto les da? 150, ¿ok? Y luego los exponentes. El exponente se pone tal cual con el signo que tiene, ¿ok? Muy bien, Alma. En este caso es menos 9 más 8, ¿ok? Y menos 9 más 8, ¿cuánto nos da? Menos 1, ¿ok? Si nos da menos 1, pues se queda como 150 por 10 a la menos 1, ¿ok? Si yo quisiera quitar este 10 a la menos 1, en realidad cuando tu exponente es negativo, por una ley de los exponentes, lo que significa es que lo tendrías que bajar, ¿ok? Habíamos visto, no me acuerdo si se las mencioné en la sesión anterior, pero te les pongo la ley. Insertar. Es que me con todas estas cosas que tengo con.
Ahora, de repente, no está bien. Cuando tienes un número elevado al exponente menos 1, o menos n más bien, negativo, ¿ok? Lo que significa aquí es que es una división. Esta ley también que la anoten. ¿Ok? Realmente lo que te representa es 1 entre tu base a la n, ¿no? A la n positivo. Es decir, el exponente negativo lo que te está representando es que este número y la base estaban en el denominador, nada más que para subirse, pues se subió con exponente menos 1. Entonces, en este caso, este 150 por 10 a la menos 1, ¿ok? Es como si fuera el 150 entre 10. ¿Y cuánto te da 150 entre 10? 15, es correcto. $150, 10 a la 1, pues te da 10, ¿no? Entonces, si tú lo quisieras reducir más, pues te quedaría como 15, ¿ok? Siempre y cuando el exponente sea negativo. Si el exponente es positivo, hay que multiplicarlo por 10, ¿ok? No se vayan a confundir a la hora de hacer sus operaciones. Ok, ahora vamos a hacer este de aquí. Es menos 6 por 3 por menos 4.2. ¿Cuánto da eso? Menos 6 por 3 por menos 4.2. ¿Cómo cuánto queda? ¿Menos o más? Chequen en el signo. Acá es menos por menos, se convierte en más. Y 6 por 3, 18 por 4.2 da 64.2. ¿Eso da? A ver, Wendy me dice que da eso. Los de que lo chequen si les da eso. 6 por 3. Eso, a ver, es 6 por 3, 18 por 4.2 nos da 22. A ver, es 6 por 3, 18 por 4.2 nos da 75.6. ¿Ok? Porque es multiplicar 6, acuérdense, se multiplica este por este de acá. Entonces nos da 75.6 y nos vamos con el exponente. El exponente se pone tal cual con el signo que tenga. Tienes 15 menos 10 menos 4. ¿Y cuánto nos da 15 menos 10 menos 4? 1 Positivo. positivo. ¿Ok? Entonces cuando nos da 1, pues es como para que nosotros quitemos esto, sería multiplicar nuestra cantidad por 10. ¿Cuánto da 75.6 por 10? 756. 756, ¿ok? Entonces, si te queda con el exponente negativo, pues se divide entre la cantidad, entre 10, ¿no? Si fuera la menos 2, pues serían 300. Si te queda el exponente positivo, se multiplica por 10, ¿no? Si fuera 10 al cuadrado, pues sería por 100, si fuera 10 al cubo, por 1000. Pero bueno, en este caso es 10 a la 1, entonces se multiplica por 10. Ojo, ¿qué pasa? Que les queda de repente su respuesta así, y ustedes se comen ese 10 a la 1 y nada más me dicen que la fuerza vale 75.6. Entonces ya ahí ya está mal. ¿Por qué? Porque hasta aquí vas todo muy bien, pero al final tú me estás usando 75.6 y con eso estás calculando la fuerza resultante. Entonces ya no vas a llegar a la respuesta. Cuiden mucho el detalle de la parte de los exponentes, ¿ok? Esto no lo pueden desaparecer tal cual, así que nada más dices, ay, pues no me gusta y lo quito. Entonces, cuiden mucho ese detalle. ¿Qué está pasando a la hora de hacer sus operaciones en la ley de la ley de Coulomb? Ahora, ¿qué pasa cuando es una división? ¿Ok? Por ejemplo, te da lo de arriba. Sí, Wendy, chécalo. Me parece que ya te
ya te hice ahí las correcciones, vuélvelo a hacer y puedes cambiar todavía tu actividad, ¿ok? Porque estamos a tiempo. Ok, en este caso, digamos, esta es toda tu operación de arriba y te queda tu resultado. Y el de abajo hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué es tu radio? Al cuadrado. Entonces, primero elevas al cuadrado antes de poder antes de que haga la división. Te quedaría 52 por 10 a la 9. Aquí elevas al cuadrado, ¿ok? Aquí hay que me pone 4 al cuadrado, 8. Recuerden que no es 2, no es 2 por 4, es 4 por 4, ¿ok? 4 por 4, ¿cuánto nos da? 16. 16. Y luego el exponente se multiplica por 2. Menos 2 por 6 nos da menos 12. Menos 12. ¿Ok? Ya que le vas al cuadrado, ahora sí vas a hacer tu división. Divide 52 entre 16. ¿Cuánto da? $3.25, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa con los exponentes. El de arriba me quedó 9 positivo, menos, pero como el de abajo es negativo, entonces yo ahí voy a tener una multiplicación de signos y hay que poner el de abajo entre paréntesis para no confundir, porque a veces me ponen 9 menos 12 y le ponen el menos de la resta y se comen el menos del de abajo, ¿no? Entonces aquí tengo un menos por menos, se convierte en más. Entonces, en realidad, mi operación es 9 más 12. ¿Cuánto da 9 más 12? 21 positivo. 21. ¿Ok? Entonces, también ahí se están confundiendo a la hora de hacer sus operaciones. Cuiden mucho ese detalle. Aquí nada más para reforzar, si elevamos esto al cuadrado, ¿cuánto nos da 15 al cuadrado? 225. 225, 15 por 15, 225, y 10 a la menos 12 elevado al cuadrado, nos queda 10 a la, ¿qué? Menos 12 al cuadrado. 4. 24, ¿no? 12 por 2, 24, nos queda menos 24. Wendy, ojo, es 15 por 15. 15 por 15 da 225. Ahí se te fue un cero de más. ¿Ok? Muy bien. Aquí ya está. Ok, vamos a ver conversiones. ¿Qué pasa? Esto les va a servir para la siguiente actividad, pero nos vamos a adelantar, ¿no? Habíamos quedado que, por ejemplo, si yo te daba 85 microcoulombs y lo quería convertir a coulomb, pues lo ponía como 85 por 10 a la menos 6. Pero ¿qué pasa si te meten más ceros? ¿Ok? Aquí en 850,000, pues no vas a poner 850,000 por 10 a la menos 6, porque luego tienes muchos ceros y a la hora de hacer tus multiplicaciones y divisiones te vas a confundir con tanto cero. Entonces, ¿qué pasa cuando te dan cantidades de este estilo? Yo les recomiendo, primero vamos a pasarlo a notación exponencial y luego hacemos la multiplicación por 1 por 10 a la menos 6. Por ejemplo, aquí, ya lo habíamos visto en la primera sesión, estos 850,000, si yo lo quiero convertir en 8.5 por 10 elevado a qué exponente quedaría. Estoy pasando esta cantidad sigue siendo microcoulombs, pero le estoy pasando a notación exponencial. ¿Cómo quedaría? 8.5 por 10 elevado a qué exponente. ¿Cuántos lugares estoy recorriendo el cero de aquí hasta acá? 5. 5 lugares. Positivo, ¿no? Porque es miles. Entonces sería 8.5 por 10 a la 5 microcoulombs. Es la misma cantidad, pero lo estoy poniendo en notación exponencial. Entonces sería 8.5 por 10 a la 5 microcoulombs. Lo voy a multiplicar 1 por 10 a la menos 6. Multiplico 8.5 por 1, pues me queda 8.5. Y 10 a la 5 por 10 a la menos 6, aquí sería 5 menos 6. Por lo tanto, mi respuesta me quedaría como 8.5 por 10 elevado a qué exponente. Menos 1. Menos 1. ¿Ok? Sería 8.5 por 10 a la menos 1. Entonces, 850,000 microcoulombs equivale a 8.5 por 10 a la menos 1 coulombs. Entonces, si tienes ceros, hay que pasar la notación exponencial y ya luego lo multiplicas por 1 por 10 a la menos 6 y ya nos debe de quedar. Vamos a hacer esta ahora. Este tiene 0.000055 microcoulombs. Esto lo voy a pasar a notación exponencial. Sería como 5.5 elevado a qué exponente. Estamos poniendo el punto hasta acá.
¿Cuántos lugares son? Alma dice que son 6. ¿Son 6? Es de aquí a aquí. ¿Cuántos lugares son? Acuérdense que 5. 5. Este primero no se cuenta. Es de aquí, después de donde termina el primer punto, ¿cuántos lugares? ¿Ok? 5 lugares. Ahora, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque es 0.000. Acuérdense que cuando son después del punto decimal, entonces va a ser negativo. Entonces me queda 5.5 por 10 a la menos 5 microcoulombs. Aquí todavía no hemos hecho la conversión a coulombs. Ahora sí, lo multiplico por 1 por 10 a la menos 6, sería 5.5 por 1, pues me queda 5.5. Y 10 a la menos 5 por 10 a la menos 6, menos 5 menos 6, ¿cuánto nos da? Menos 11. Menos 11, y esa sería nuestra respuesta. Entonces, esta cantidad 0.000055 microcoulombs equivale a 5.5 por 10 a la menos 11 coulombs, ¿ok? Siempre y cuando tenga 0. Si no, nada más queda tal cual, sería 5. Por ejemplo, aquí sería, si me lo hubiesen puesto como 55, sería 55 por 10 a la menos 6. Esto les va a servir para la actividad de la siguiente semana. Nada más estoy adelantando para que pues sepan también que hay otra manera, ¿no? Que nos pueden dar otras cantidades. Ok, ahora sí, vamos a hacer este ejercicio. Dice, se tiene un protón de carga menos 28 microcoulombs. Ahí nos están dando la carga en microcoulombs a una distancia de 15 centímetros de un electrón, cuya carga es de menos 10 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? Ok, entonces hay que usar nuestra ley de Coulomb. Ya dejamos de utilizar las barras de valor absoluto. Esta es la fórmula que tienes que usar y ya hay que ver con qué signo nos va a quedar la operación. Entonces, hay que hacer conversiones. Primero vamos a convertir la distancia, ¿ok? Mi distancia son 15 centímetros. Yo lo quiero pasar a metros. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer? Dividir entre 100. Vamos a dividir entre 100. No sé por qué. De la división. Ok, entonces un metro tiene 100 centímetros, ok, dividimos entre 100 y eso nos da 0.15 metros, ok. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que es donde también se están confundiendo. Yo les recomiendo que cuando pasen la distancia, para que apliquemos la ley de los exponentes, porque si lo ponen como 0.15, cuando lo eleves al cuadrado te queda con más ceros, y entonces eso te puede complicar. Vamos a pasarlo a notación exponencial para que sea más sencillo a la hora de hacer nuestras operaciones. Es un pasito más, pero vale la pena para que no te confundas. Si yo voy a poner este 0.15 en notación exponencial, sería 15 por 10 elevado a qué exponente. Estoy recorriendo el punto. ¿Cuántos lugares? De aquí a acá. 2 lugares. ¿Y es positivo o negativo? Positivo. Es negativo. Negativo, porque es 0.15, ¿ok? Si fuera 15, sí sería 15, o sea, ahí sí, pero como es después del punto decimal, va a ser negativo. Entonces, hay que me deja este 0.15 y luego me pone por 10 a la menos 2. Entonces, ahí ya no es esa cantidad. Si tú haces 0.15 por 10 a la menos 2, la cantidad que estás haciendo es 0.0015, en realidad, ¿no? Es una cantidad diferente. Entonces, no me combinen la conversión en decimal con la conversión en notación exponencial. O pones o pones que es el error que también están cometiendo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, bueno, ya quedamos 15 por 10 a la menos 2. Mi primera carga es 28 microcoulombs. Lo paso a coulombs, sería 28 por 10 elevado a qué exponente. ¿Qué exponente queda cuando elevamos de microcoulombs a coulombs? ¿Qué exponente queda? A la menos 6. A la menos 6, muy bien. Ok, porque aquí no tenemos ningún cero ni nada. Te queda 28 por 10 a la menos 6. Y mi carga 2 es menos 10 microcoulombs. Entonces me queda menos 10 por 10 a la menos 6, ¿ok?
Ahí queda tal cual. Y mi K es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esta K es la que nos están dando en la actividad. No le metan una K diferente porque no te están dando otra. ¿Ok? Es la que estamos usando. Sustituimos. Va a ser K por mi carga 1, que es 28 por 10 a la menos 6. Por mi carga 2, que les puse menos 10. Ahí ya va incluido el signo por 10 a la menos 6. Entre mi distancia, que es 15 por 10 a la menos 2, ¿ok? Ya sustituí mis valores, carga mi constante, carga 1, carga 2 y distancia al cuadrado. Ahora nos vamos, les cambié qué valor le cargué, 10 y 15. No, pero el valor es 10 y aquí era 15. ¿Ok? Vamos a hacer la operación, vamos a hacerla por partes. Multiplicamos 9. ¿Ok? 9 por 28 por menos 10, ¿cuánto les da? $2,520 negativo. Menos 2,520. Ok, entonces me queda aquí menos 2,520. Ok. Ahora vamos con los exponentes. Te queda 9 menos 6 menos 6. Ojo, el exponente de tu constante es positivo. Hay quien me lo pone negativo. Es 9 positivo, ¿ok? Y mis cargas me quedan menos 6 menos 6. ¿Cuánto da 9 menos 6 menos 6? Menos 3. Menos 3. Hasta aquí todo iba muy bonito. Ya luego se confundieron. Ok, ahora aquí 15 al cuadrado. ¿Cuánto da 15 al cuadrado? 25, ok, y 10 a la menos 2 por 2, nos queda 10 a la menos 4. Ok, entonces tengo personas que me mandaron actividad, sustituyeron valores y hasta aquí íbamos muy bien. Cuando hicieron ya la división, ahí ya se confundieron todo. Entonces vamos a dividir menos 2,550 entre 225, nos va a quedar menos ¿qué? .33, ¿ok? Y ojo con los exponentes. El de arriba es menos 3, menos, el de abajo es negativo y se pone menos 4, ¿ok? Entonces, aquí hay una conversión de signos y me queda menos 3, menos por menos da más, se convierte en menos 3 más 4. ¿Y cuánto da menos 3 más 4? Más 1. Más 1, no 7, Wendy, ojo con eso, ¿ok? Aquí te da menos por menos, más, y se convierte en menos 3 más 4, nos da a la 1. Y si me queda la 1, ¿cuál sería mi respuesta final? Menos ¿qué? 113.3. Se multiplica por 10, ¿ok? Si queda 10 a la 1, nos da 10 y sería 11.33 por 10. Y esta sería la fuerza que me están pidiendo calcular. Entonces, ojo cuando hagan sus multiplicaciones y apliquen su ley de los signos. Revisen varias veces su operación. De preferencia, su actividad, yo prefiero que si te cuesta trabajo digitalizar, hazlo en una libreta, ¿ok? Me pones esta, luego si quieres de ahí te pasas acá y ya te pasas acá, ¿ok? No lo tienes que desglosar tanto, pero sí de aquí a acá es importante para que no te pierdas a la hora de hacer tu operación con leyes de los exponentes. Ok, graficación, bueno, ya habíamos visto que tenemos el plano cartesiano. En este plano cartesiano tenemos dos ejes, el eje X del 0 a la derecha es positivo, del 0 a la izquierda es negativo, y el eje Y, que es el vertical, del 0 hacia arriba es positivo, del 0 hacia abajo es negativo. Nos quedan 4 cuadrantes. Para que tú puedas graficar necesitas una coordenada, ¿ok? La coordenada es una pareja ordenada. El primer lugar es cuánto avances en X y el segundo cuánto avances en Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este punto de aquí te dicen avancé 6 en X y luego subí 5 en Y. Entonces su coordenada sería 6,5 en este de aquí abajo. Avancé 4.5 en X y luego bajé en Y, es negativo, bajé al 3.5. Entonces tu coordenada sería 4.5, menos 3.5. Entonces, para que tú puedas graficar necesitas tener coordenadas. Ahora en su actividad les piden hacer
como lo que nos dan son fuerzas, las fuerzas es un solo valor, lo que te hace es que son líneas rectas las que se forman, ¿ok? Cuando te dan y igual a 5, por ejemplo, ¿ok? Entonces aquí donde está el 5 te queda una línea recta, ¿no? O x igual a 5, donde está el 5 te queda una línea recta. Entonces, como lo que nos dan son fuerzas, entonces las fuerzas te dan una sola línea recta. Pero lo que yo les pido a ustedes es que hagan un bosquejo, es decir, que agarren el plano cartesiano y del problema que les dan me bosquejen cómo quedan las fuerzas, ¿ok? Solo es el bosquejo, no necesitan graficar porque no tenemos una ecuación en sí para que ustedes puedan sacar, o si lo escriben en GeoGebra, ¿no? Si le ponen y igual a, no sé, la fuerza, que te dé fuerza igual a menos 58, entonces le pones y igual a menos 58 y te va a trazar la línea. Pero los ángulos y todo se complica un poco. Entonces, con que me bosquejen, todo está bien, ¿ok? Ok, vamos ahora con funciones trigonométricas. Estas nos sirven para encontrar los ángulos, siempre y cuando el triángulo sea un triángulo rectángulo, ¿ok? Tenemos función seno, coseno y tangente. Y el triángulo está formado por 3 lados. Tenemos la hipotenusa, que es el lado que está enfrente del ángulo de 90, que en este triángulo, pues mi hipotenusa siempre va a ser C. Y dependiendo del ángulo que te den, el lado que está enfrente de él es el opuesto y el que está junto a él es el adyacente, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a calcular el ángulo alfa, que me están dando como datos la C y la A. La C, ¿qué viene siendo? ¿Cateto o hipotenusa? En base a este ángulo que está acá. La C, ¿qué viene siendo? ¿Un cateto o una hipotenusa? Es un cateto, a ver, fíjate, Alma. La hipotenusa está enfrente del ángulo de 90. Aquí está el ángulo de 90 y enfrente está la C. Entonces viene siendo la hipotenusa, ¿ok? Ahora me están dando el valor de A, ¿ok? El valor de A es un cateto. El que está enfrente de él es el opuesto, el que está junto a él es el adyacente. Como me están dando el valor de A, pues me están dando el opuesto. Ahora, ¿cuál de estas funciones, seno, coseno, tangente, interviene hipotenusa y cateto opuesto? ¿Qué función voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? Si me dan hipotenusa y cateto opuesto. ¿Qué función uso? Seno, seno, muy bien, ¿no? Entonces, seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que vale 8, entre cateto adyacente, que vale 30. ¿Cuánto nos da 8 entre 30? Punto 26. 0.26. Y para que yo haya el ángulo, pues va a ser la función inversa. Seno inverso de 0.26. Ya lo habíamos visto en la calculadora. Le ponemos aquí el shift, la función seno, acá shift, seno, te sale seno a la menos 1 de 0.26. ¿Cuánto les da? 15.46. 15.46. A mí me da 0.27. A ver, shift, seno de 0.26. Me da 15.07. A ver, chécalo nuevamente. Ah, es que le pones muchos seises. Le puso, ajá, decimales. Ya. Sí, te da 0.46. Si le pones todos los decimales, te queda 0.46. Si le pones solo 2 decimales, te queda 0.07. ¿Ok? Entonces, vamos a usarlo con 2 decimales, nada más, para que te quede, para que a todos nos quede parejo. ¿Ok? Entonces, 0.26 nos quedaría 15.07 el ángulo. Muy bien. Ahora aquí les estoy dando el lado A y el lado B. A vale 50, B vale 20. ¿Ok? A y B vienen siendo los catetos. Entonces, ¿qué función trigonométrica me va a servir para hallar cuánto vale el ángulo alfa? ¿Seno, coseno o tangente? Tangente. Tangente. Le ponemos tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que da 50, entre cateto adyacente, que da 20. ¿Cuánto da 50 entre 20? 2.5. 2.5, sacamos tangente inversa de 2.5, ¿cuánto les da el ángulo?
68.19. 68.19. Ok, y ese sería grados, ¿no? Ya te queda en ángulo. Ok. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos encontrar nuestro problema si nos dan las fuerzas y el ángulo que se forma entre ellos y aplicamos descomposición de vectores. A ustedes les piden ayer dos gráficas, ¿no? Te dice la primera gráfica que tienes es esta, si la pones sobre el plano cartesiano, te queda la fuerza de la A a la C, ¿ok? Que sería esta de aquí, nada más que la flecha, pues esta flecha te quedaría del otro lado, ¿no? Si te dicen, bosquéjame, ¿cómo quedaría mi primera? Te queda esta así, y esta de aquí te queda aquí, y su ángulo que se forma, pues es el de 75. Entonces, ya que ustedes hallen sus fuerzas, el primer bosquejo que te piden sería tu fuerza esta de acá, que yo le llamo AB, y pondrías en este caso, pues es menos 45 newtons. Tu fuerza AC la pones, y abajo me escribes fuerza AC, o de carga 1 a carga 2, ya ustedes ven cómo lo nombran en la actividad, menos 90, y el ángulo que se forma entre ellos es de, en este caso, 75 grados, que es el que yo les estoy poniendo. Ahora bien, una vez que hagas esto, esta es la primera, sería la primera gráfica que te piden. El bosquejo lo puedes hacer en la libreta, lo representa, le pones tu nombre para que yo sepa que tú lo hiciste, o si decides hacer algo así, ¿no? Que yo lo bajé de Google, puse plano cartesiano y me baja este plano, y pues ya ustedes le pueden dibujar las flechitas, le ponen bonito cómo queda y le toman impresión de pantalla, siempre poniendo su nombre, ¿no? Para que sepa que es de ustedes. Ahora, necesitamos ver qué pasa con las fuerzas, si hay atracción o repulsión entre ellas, porque esto va a hacer que haya un movimiento, y ese movimiento es el que me va a dar los ángulos de las fuerzas una vez que yo las descomponga. Entonces tengo aquí mi fuerza AC, el protón se va a ir hacia donde está el electrón, y lo que va a hacer es que mi fuerza se va a mover. De hecho, la fuerza te da negativo, ¿ok? Al darte negativo quiere decir que se va a cambiar de cuadrante. Pasó del primer cuadrante al tercer cuadrante, ¿ok? ¿Y cuántos grados se está moviendo? De 0 grados se está moviendo a 180 grados. Ahora, mi fuerza AB igual se mueve al quedar negativo, cambia de cuadrante, queda en el tercero, y se movió los 75 que tenía yo acá, más 180, y ese va a ser el ángulo que voy a utilizar para hacer la descomposición de vectores. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a una tablita que vamos a hacer de este estilo. ¿Ok? Entonces, dice, mi fuerza AB es menos 45 newtons, mi fuerza AC es menos 90 newtons, y el ángulo que se forma es de 75 grados, ¿ok? Entonces, nos vamos primero con la fuerza AC. Cuando ustedes escriban en su tablita las fuerzas, las van a escribir las dos positivas. Aunque les haya dado negativas, vamos a hacer el valor absoluto de la fuerza, porque los ángulos, cuando ya se mueven, son los que nos van a dar el valor final, si es positivo o negativo, de cada una de las fuerzas en X y en Y. Entonces, en este caso, mi fuerza AC es de 90 newtons. Lo pongo positivo, ¿ok? Acá está mi fuerza AC, es esta de acá, ¿ok? Que vale menos 90. Y el ángulo que se forma cuando se mueve es de 180, que era lo que les decía aquí, va de 0 a 180. Entonces pongo 180 grados, que es el ángulo que formó. Y la fórmula para descomponer en X, F en X, va a ser la fuerza por el coseno del ángulo. Y la fuerza en Y va a ser la fuerza por el seno del ángulo, ya que se mueve. Entonces sería, tu fuerza en X sería 90, que es tu fuerza, ojo, en valor absoluto, siempre lo van a poner en positivo, por el coseno de 180, ¿ok? Pues ponemos 90, ¿me pueden decir cuánto les da el coseno de 180? No es coseno inverso, es coseno directo. Coseno de 180. Le ponen cos 180 en su calculadora. ¿Cuánto les da? Menos 1. Ok. Entonces, 90 por menos 1, pues nos da menos 90. Esa es mi fuerza en X. Ahora vamos a la fuerza en Y. La fuerza en Y va a ser tu fuerza, que es 90, por el seno de 180. ¿Ok? Pues me queda 90. ¿Y cuánto les da seno de 180? 0.
0 y 90 por 0 nos da 0, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos la fuerza AB. La fuerza AB es 45. Ojo, se pone positivo. Y el ángulo que forma, que fue lo que pasó aquí que yo les decía, este ángulo es el que tenía yo principal, que era 75 más 180 grados, ¿ok? Entonces al 180 le sumo los 75 que me están dando. ¿Cuánto da 180 más 75? Da 255. 255 grados, ¿ok? Ese es el ángulo que vamos a usar. Descomponemos Fx, va a ser mi fuerza, que es 45 por el coseno de 255. ¿Cuánto da el coseno de 255? Menos, ojo, da negativo, menos 0.2588. Le vamos a poner 4 dígitos después del punto, porque es un número muy chiquito, ¿ok? Y el signo que incluye, dice menos 0.2588. Hay que ponerle el signo que te dé el resultado. Luego el seno va a ser fuerza, que es 45 por el seno de 255. ¿Cuánto da el seno de 255? Igual nos da negativo. Me da ¿menos qué? 0.9659. Ok. Ahora vamos a multiplicar 45 por menos 0.2588. Nos va a quedar negativo. 45 por 0.2588. Nos va a dar menos. ¿Qué? Menos 11.646. Chequen que les dé eso. Y luego va a ser 45 por menos 0.9659. Me va a dar menos 43.4655. ¿Sí eso? 45 por 0.9659. Ok, me va a dar negativo, menos 43.4655. Y luego voy a hacer la suma de fuerzas en X. Voy a sumar menos 90 menos 111 puntos, se voy a poner acá, menos 90 menos 11.646. Sumo los dos de manera vertical, menos 90 menos 11.646, y me va a dar menos 101.646. Muy bien, Wendy. Y ahora vamos a hacer aquí 0 menos 43.465, pues nos da menos 43.4655. ¿Ok? Pues ya tenemos cuánto nos da la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Alguna duda de esto? ¿De cómo lo sacamos? Ok, entonces, ojo, detalle, poner las fuerzas positivas, aunque te hayan dado negativas. El ángulo que se forma, la primera fuerza, el ángulo es de 180 grados, no 0 grados, porque me lo están poniendo como 0, es 180. Y el segundo es 180 más el ángulo que te dan, en este caso, como yo les di de ejemplo 75, lo sumamos y ese es el ángulo que están poniendo. Ustedes nada más me están poniendo 75 y a la hora no les dan los signos, ¿ok? Eso es para que veamos cómo van a quedar los signos y se puede hacer la sumatoria correspondiente. Haces tu fuerza en X, tu fuerza en Y de cada uno y luego sumas fuerza en X con fuerza en X de la fuerza 1 y fuerza 2 y fuerza en Y con fuerza en Y de la fuerza 1 y fuerza 2, ¿ok? No sumen este con este, sino es vertical, X con X y Y con Y. Y ya que tengas esto, vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí abajo para que... Ahí está. Estos son los resultados que nos dan. Y voy a usar esta fórmula para hallar la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser la sumatoria de fuerza en X elevada al cuadrado más la sumatoria de fuerza en Y elevada al cuadrado.
Y para sacar el ángulo de la resultante va a ser tangente inversa de lo que te dé la fuerza en Y entre lo que te dio la fuerza en X. Ya, esta es la base. Ya que tengas esto, sustituimos, ¿ok? Entonces nos vamos. La fuerza en X va a ser menos 101.646 y eso lo voy a elevar al cuadrado. Y la fuerza en Y va a ser menos 43.4655. Ok, al elevar al cuadrado, menos por menos, pues nos va a dar más. Entonces, que me ayuden, ¿cuánto les da? Menos 101.646 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da cuando eleva 101.646? Es menos por menos, se convierte en más, va a dar positivo. Y al elevar al cuadrado nos va a quedar 10.331.9, ¿ok? Esa va a ser esta, 101.646 al cuadrado. Ahora vamos a elevar al cuadrado el 43.4655. Lo elevo al cuadrado y nos va a dar 1889.24. ¿Ok? Elevamos cada uno, lo sumamos. Ok, la suma de esos, 10.331.9 más 1889.24 nos da 12.221.14. Y a eso que nos da le sacamos la raíz. Y me dice que la fuerza resultante va a ser, en este caso, 110.54 newtons. Ok. Ok, entonces acuérdense, elevan al cuadrado, suman, la suma que les dé, le sacan la raíz cuadrada y les da la fuerza resultante. Ahora, el ángulo va a ser tangente inversa de sumatoria de fuerza en Y. Mi fuerza en Y, ojo, se sustituye con todo y el ángulo, el signo que te dé, menos 43.4655. Y la fuerza en X, menos 101.646. Hacemos esa división, menos entre menos se convierte en más, entonces va a ser 43.4655 entre 101.646, me queda 0.4276, ¿ok? Le vamos a poner 4 dígitos después del punto y le sacamos tangente inversa, 0.4276. Me queda el ángulo de 23.15 grados, ¿ok? Este sería mi ángulo de la resultante. Entonces ya hallamos, porque acuérdense que en la actividad les piden hallar la fuerza resultante y hallar el ángulo, ¿ok? Que en este caso sería este, 23.180. ¿Ok? Y ese ángulo pues queda aquí. Realmente el ángulo que hallamos es este de aquí, pero si lo puedo poner como descomposición de fuerza. Mi fuerza AC, que era la que tenía el ángulo, aquí era de 0 grados, pasó a 180. Mi fuerza AB de 75 pasó a 275. Y mi fuerza resultante es esta de acá. El ángulo que yo encontré es este pedacito, que da 23.15, ¿no? Es este pedacito de acá, este pedacito de acá. Y bosquejan esto, pues me ponen cuánto da la fuerza C, le dan el valor, la fuerza B, y el valor de la resultante, pues lo ponen aquí, ¿no? Que aquí me dio, ¿qué? 110.54. Oye. Y este es el bosquejo que les piden poner. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Es importante que pongan las gráficas porque si no les bajan bastantes puntos por la rúbrica. ¿Ok? Hay que poner 2 gráficas las que les ponen. La primera, que es esta, cuando lo pones en el primer cuadrante. ¿Ok? Y la segunda, cuando ya te queda en el tercer cuadrante. Esas son las 2 gráficas que les piden. Y bueno, recursos de apoyo. Ya se los puse en el foro de novedades. Importante, foro aprendiendo, respondan pregunta detonadora. Tienen dudas, ahí las pueden escribir. Nombren el archivo correctamente. No esperen hasta el domingo para subir las actividades.
revisen la rúbrica para ver que estén haciendo todo lo que les solicitan. Y nada más un detalle en el ejercicio de la actividad 4. Ok, en la actividad 4, en el punto 2, les piden hallar el calor en joules. Ok, para hallar el calor en joules, tu tiempo tiene que estar en segundos. Entonces, el tiempo que les dan, lo tienen que convertir a segundos, eso lo sustituyen. Tu fórmula es tu calor, es resistencia, ok, la resistencia te la dan en ohms, por tiempo, que tiene que estar en segundos, por tu intensidad de corriente, que son amperes, ok, haces las multiplicaciones correspondientes y en automático tu respuesta es en joules. No tienen que hacer ninguna otra conversión, ni multiplicar por otro factor, ni nada, es la fórmula que está en la actividad. Y cuando te dicen que si incrementan la intensidad de corriente, lo que te dé lo multiplicas por el incremento, sacas de nuevo el calor y luego haces la división para que sepas en qué proporción aumentó el calor. Esa es la actividad 4, lo que les están pidiendo. Usen las fórmulas que les da la actividad, no inventen otras fórmulas. Sí hay otras maneras, pero les están pidiendo específicamente que utilicen las que están en la actividad. ¿Ok? Y bueno, algunos ya me entregaron actividad, ya se las califiqué, les puse observaciones, todavía pueden hacer cambios, tienen hasta el domingo para hacerlos. Casos especiales, pues después del cierre de semana, ¿no? Si por alguna cuestión no logran subir su actividad, pues tienen hasta de lunes a miércoles para solicitar, explicando qué fue lo que hicieron, digo, por qué fue que no pudieron entregar actividad, pero esperemos que sí puedan. Y bueno, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda de las actividades? ¿Ya avanzaron? ¿Cómo van con sus actividades? ¿Cuántas gráficas son totales? Sí, tienes que hacer 2 gráficas, ¿ok? Porque te dicen cómo quedan las cargas, que era lo que les ponía yo acá. La primera es cómo quedan las cargas, o sea, aquí cómo te quedan las fuerzas. Esa es la primera, antes de que se apliquen. Y la segunda es ya cómo te quedan junto con la resultante. Entonces, en total son 2 gráficas. Graficar las cargas y la carga 2 y la carga 1. O sea, al final lo que te piden es esta, ¿no? Porque aquí es de carga 1 a carga 2 y aquí es de carga 2 a carga 3. No me acuerdo cómo está la numeración, ¿no? Entonces es esta de aquí, que es de aquí a acá, y la otra es esta de acá, ¿ok? Entonces son 2 gráficas las que te piden hacer, Alma. Ok, ya está por terminar, Alma. Y lo que me preguntabas, Rafael, ahorita lo checo y ya te mando mensajito. ¿Ok? Para que yo revise exactamente el ejercicio que me dices. ¿Ok? Para ver cómo se calcula el ángulo. Porque ahí fue que me confundí a la hora de cuál era el ángulo que estaba y hubo una confusión de letras y entonces con eso, a lo mejor ya por eso los confunde un poco, ¿no? Pero lo reviso bien y ya te mando, en un ratito te mando, te escribo el correo. ¿Ok? Para que ya lo cheques. Sí, son 2 gráficas en total, Ana. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, entonces si no tienen ninguna duda por el momento, sigan avanzando con sus actividades. Cualquier cosa me mandan mensajito. Traten de que sea entre hoy y mañana, por favor, porque el domingo realmente no me conecto, ¿ok? Y Rafa, ahorita te conecto. Hay gente que me escribió, veo que tengo algunos mensajitos, ahorita los respondo. Y bueno, la sesión queda grabada y en un ratito se las comparto también por el foro, ¿ok? Entonces nos vemos, que tengan bonito fin de semana y estamos pendientes. Gracias por su asistencia. Hasta luego.